Es la tercera parte de mi plática sobre haciendo investigaciones. En las primeras partes vimos en términos generales qué debe de hacer. En esa plática vamos a hablar sobre una cosa específica de influenza AH1N1. Eso es un ejemplo de investigación que yo he hecho con mi colega profesor Bradley Condon de Derecho. En México, en resumen, en México ha sido 3 olas y hubo varias acusaciones de Estados Unidos sobre exactamente qué pasó. Vamos a hablar sobre eso. Si vemos la influenza así se propaga. Y si vemos qué ha pasado, cómo la gente ha reaccionado al respecto, la parte más visible fue el uso de máscaras en México y en el mundo entero. En algunos casos ha sido algo muy eh, ridículo. Así lució Paseo de la Reforma el 2 de mayo en 2009. Aquí vemos el paciente cero de eh, AH1N1. Obviamente eso es algo ridículo porque además tiene algo que ver con los pájaros. Lo que vemos aquí es la evidencia de que sí hubo algo diferente en respecto a la influenza, las olas de influenza que normalmente viene. Como vemos, normalmente viene una ola con un pico que ocurre, esos son datos de Estados Unidos, en la semana más o menos en uh, el principio del año. Pero aquí que vemos es, en este caso fue al un tiempo muy distinto en abril. La modelación de este tipo de cosas sigue con un modelo normalmente con una ecuación diferencial. Básicamente que hacemos, eso se llama el model SIS. eh, y eso significa que una persona recibe esa cosa y luego se cura y luego vuelve a tener esa enfermedad. Y eso podemos hacer en, con una ecuación diferencial. Es el modelo de susceptible, infectado y otra vez susceptible. Y esas infecciones sigue propagando a través de la población en una manera muy particular. Y eso podemos modelar a través de un modelo matemático. Y eso es que estamos viendo aquí. Y eso podemos modelar también a través de un modelo estadístico, probabilístico. Así se modela a través de un modelo markoviano, donde hay una probabilidad de transición, de recuperación, que una persona sana puede ser infectado y luego volver su sanidad, etc. Y eso podemos demostrar cómo se propaga a través de la población, aunque en esa lámina no se ve, tú tienes que ver la plática original en PowerPoint. Y hay otro modelo que se llama SIR, susceptible, infección y luego recuperación de la población. Y ahí se modela en una manera un poco distinta. Y básicamente eso está modelado a través de 3 ecuaciones. Hay varios parámetros de ese modelo
Por ejemplo, aquí tenemos el parámetro de beta y delta. Y de ahí podemos estimar ese valor de esos parámetros. Y aquí están los parámetros y aquí está la solución. Lo que nos interesa es esa cosa, se llama R0, que es la razón de beta y delta. Y eso nos dice algo sobre cómo propaga este tipo de infecciones. Y eso nos dice cómo evoluciona a través de tiempo en el eje horizontal, es el tiempo, ese modelo de sencillo que hemos puesto en la lámina anterior. También ese modelo podemos hacer a través de un modelo markoviano. Y aquí es un poco diferente porque hay 3 estados del mundo en lugar de 2 estados del mundo en el modelo anterior. Y aquí se ve la evolución. Otra vez tiene que ver la versión original de PowerPoint para ver qué está pasando aquí. Hay dos maneras, como dije, de modelar esas dos cosas. Son cosas distintas. A veces el modelo de ecuación diferencial es más fácil de manejar. En otras ocasiones es más fácil de estimar un modelo markoviano. En caso de em, modelo de modelo markoviano, eso requiere más parámetros de estimación y eso puede ser complicado. Como hemos dicho, el punto más importante de este tipo de modelo es R0. Y lo que sucede es si R0 es muy alto, entonces esa infección va a tener un pico muy alto, pero la duración no dura tanto. Por otro lado, si R0 es alrededor de 1, eso tiene un pico mucho más plano, pero dura mucho tiempo. Entonces, ¿qué ha sucedido con esa, eh, esa versión de la influenza AH1N1? En muchas estimaciones el valor de R0 no salió tan grande y eso tiene implicaciones. ¿Y qué sucedió con la Organización Mundial de Salud? Ellos tienen un método para decir a qué punto debe de tener una fase de alerta y en caso de esa cosa particular, fase 3 empezó en 25 de abril, 27 de abril fase 4, fase 5 seguido y fase 6 vino mucho más tarde, en julio. Eso es muy distinto que ha sucedido en las cosas anteriores y no parece nada de como ha sucedido en las versiones anteriores. En México hemos visto la primera ola que vino al fin de abril y ahí se ve esa ola. Y en la siguiente lámina, cómo fue las eh, llamadas de emergencia que vino durante la primera fase, la primera ola de esa enfermedad. Y en México, como sabemos que hay un problema de terremoto en la Ciudad de México, aquí eso demuestra que sucede. Primero todo el mundo está saliendo por temblor y luego alguien dice achú y luego todo el mundo regrese al edificio. Y luego vino la segunda ola y lo que sucedió con la segunda ola fue mucho más profundo que la primera ola. Entonces, el hecho de eso tuvo mucho impacto, pero menos publicidad.
y al final hemos tenido una tercera ola. Y lo que sucedió con la primera ola fue un pánico y la segunda ola fue prácticamente desapareció y tercera ola, aunque era mucho más feo que los primeros dos, eso no dio nada de impacto a la población general. Entonces, resumiendo, como hechos, hemos tenido 3 olas durante ese periodo de 2009, pero ha tenido diferentes impactos. Y en el siguiente vamos a ver por qué.